Hola a todos. En la sesión anterior analizamos cómo los acontecimientos que ocurren antes del nacimiento pueden influir significativamente en el desarrollo futuro del cachorro. Vimos que factores como la genética, el estado de la madre durante la gestación y las influencias epigenéticas comienzan a moldear al individuo incluso antes de que nazca. A partir de este momento, avanzaremos hacia el primer periodo sensible de la vida extrauterina, el periodo primario o neonatal, que comprende aproximadamente las 2 primeras semanas de vida. Aunque durante esta etapa los cachorros presentan una marcada inmadurez neurológica, sensorial y motora, en ella se desarrollan procesos fundamentales para la supervivencia y se establecen las bases biológicas sobre las cuales se construirá el comportamiento futuro. Para los entrenadores de perro señal, comprender esta etapa resulta especialmente importante. Aunque el cachorro aún está lejos de iniciar cualquier aprendizaje formal, las condiciones de crianza, los cuidados maternos, el ambiente físico y las primeras experiencias sensoriales pueden influir en su desarrollo neurológico, emocional y fisiológico. El éxito de un perro de asistencia comienza mucho antes del adiestramiento y empieza desde los primeros días de vida. En esta sesión estudiaremos las características conductuales, sensoriales y motoras del cachorro neonatal, así como la importancia de los cuidados tempranos y de un entorno adecuado para favorecer el desarrollo saludable que sirva de base para las etapas posteriores de socialización, aprendizaje y formación como perro señal. Es importante, cuando un cachorro llega a nuestras vidas, hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos de su vida antes de su llegada a la casa? ¿Qué sabemos de sus padres o del ambiente de crianza? ¿Sabemos en qué etapa de desarrollo se encuentra y qué puedes esperar de él? De acuerdo a su etapa de desarrollo, ¿cómo puedes tú contribuir a fortalecer sus capacidades y cómo hacer que tú no seas el que contribuya a la aparición de problemas de comportamiento futuros? Espero que al final de todo este módulo de ontogenia canina seamos capaces de darle respuesta a estos interrogantes. Bueno, esto que empecé a compartir desde la actividad anterior y todas las que siguen es producto no solamente del estudio, del aprendizaje, de una dedicación académica juiciosa, sino también de ensayo y error. Es una historia de aprendizaje que requiere, como todas las de este tipo, sensibilidad, compromiso, respeto por el otro y sobre todo mucho amor. Esta es la historia del criadero del bosque de los duendes. Comenzamos entonces con el periodo primario o neonatal. Es el periodo comprendido entre el día 0 y los días 14 y 16 de vida, es decir, el periodo entre las 2 primeras semanas de vida del cachorro. Vamos a detallar cómo es entonces el comportamiento social de los cachorros a esta edad. A causa de la inmadurez física y neurológica existente en esta edad, la actividad de los cachorros se limita a los patrones propiamente infantiles de alimentación, que para esta época es proveniente exclusivamente de la leche materna, y los patrones infantiles de sueño. Entonces, vamos a empezar con la alimentación. Las tomas de comida son frecuentes cada 2 o 3 horas y son sincrónicas para toda la camada. Los cachorros reptan hasta que toman contacto con la madre con sus cabezas. Dejan de reptar y reinician dirigiéndose hacia lo que tocaron, lo que va a permitir que el cachorro encuentre la mama, que es lo que llamamos el reflejo de hundimiento. El contacto labial con el pezón desencadena la succión y es lo que denominamos como reflejo labial. Los cachorros adicionalmente han aprendido que gatean y se dirigen a su madre para alimentarse. Se acercan, buscan una mama y comienzan con el movimiento de succión. En la más completa forma de este comportamiento, los cachorros empujan el pecho de su madre con movimientos alternando de sus patas delanteras y ocasionalmente con sus cabezas y de manera vigorosa con sus patas delanteras y se empujan con sus patas traseras. Esta actividad posiblemente estimula la cabeza y permite que aquellos cachorros que se encuentran adormilados se estimulen también al alimentar. Esto se describe como el comportamiento infantil de ingesta. Alimentar manualmente un cachorro recién nacido, como vemos en la imagen, es muy complicado, dado que es difícil reproducir el estímulo primario liberador, el cual dispara los patrones de cuidado.
Si tuviéramos que alimentar un cachorro no con la leche de la madre por cualquier circunstancia como nos sucedió aquí en el Bosque de los Duendes, eh, la forma más fácil de alimentarlo es insertando una sonda nasogástrica que vaya de la nariz al estómago. Bueno, eso con respecto a la alimentación y con respecto al sueño. El sueño ocupa el 90% del día y 95% del mismo se encuentra en lo que llamamos la fase paradojal del sueño, que es el sueño REM. Y el 5% restante es sueño profundo, en el cual hay una anulación total de la actividad motora y es en el momento donde se segrega la mayor cantidad de hormona de crecimiento. Esto es una de las razones porque es importante entonces respetar el sueño de los cachorros a esta edad. Se hacen evidentes en esta etapa algunas conductas innatas necesarias para asegurar su supervivencia, las cuales se manifiestan especialmente cuando por alguna circunstancia el cachorro se ve separado de su madre o sus hermanos. Los cachorros, al no sentirse cerca de su madre o de alguno de sus compañeros de camada, comienzan a gatear lentamente, a mover su cabeza de lado a lado y a llorar y a quejarse mientras lo hacen intentando de esta forma llamar la atención de su madre y entrar en contacto con ella, y o formar grupos con sus compañeros de camada con la intención principal de recibir calor. Recordemos que a esta edad los cachorros son incapaces de estremecerse y de mantener y controlar la temperatura corporal normal por sí solos. Usualmente con este comportamiento logran atraer a su madre. Si no lo logran, continúan gateando. Esto no los orienta en sí mismo hacia el lugar donde se encuentra la madre o sus hermanos, pero sí los lleva a moverse en círculos después de haber gateado por un corto tramo. Si durante el balanceo de sus cabezas ellos tocan la madre o a cualquier otro cachorro de la camada, cesan de llorar y gatean hacia cualquiera de ellos. Normalmente, sin embargo, el comportamiento maternal lleva a las mamás a estar atentas a esta situación y la mayoría de ellas cogerán al cachorro y lo llevarán de nuevo hacia el nido. Esto es lo que consideramos los comportamientos de solicitud de cuidado o comportamientos epimeléticos. Un comportamiento epimelético hace referencia a la solicitud de cuidados por parte del animal joven, incluye muy especialmente la solicitud de atención materna. Ese comportamiento se muestra inmediatamente después del nacimiento, lo que implica que sea un comportamiento instintivo y que no sea un comportamiento aprendido. Aunque dichos comportamientos son vitales en la vida del cachorro, son altamente ineficientes y dependientes principalmente de un proceso de ensayo-error, pues solo funcionan si los cachorros se encuentran encerrados y en un espacio cercano a su madre o hermanos, pues de lo contrario pueden moverse en una dirección distante de esta o permanecer moviéndose en círculos por un corto espacio de tiempo. Se ha considerado este comportamiento como el primer comportamiento social del cachorro y es además un patrón de comportamiento investigativo, el cual está basado completamente en el sentido del tacto. Bueno, hasta la apertura de los ojos no hay un apego de los cachorros hacia una madre precisa. Este apego aparece cuando estos abren los ojos, o sea, al final del periodo neonatal, y se constata por la agitación de los cachorros cuando la madre abandona el nido. Esta camada que ustedes ven es la misma, solo que tuvimos la mamá negra, tuvo un problema y tuvo que ser hospitalizada al cuarto día de vida de los cachorros y tuvimos que ponérsela los 2 primeros días a esta madre Golden para que nos ayudara con una fase inicial de alimentación, ya que eran demasiados cachorros. El apego madre-hijo se presenta entre las 48 horas posparto y es específico. Si la madre adopta otros cachorros, solo es la presencia de los suyos lo que la apacigua. Cuando una madre debe alejarse del niño por algunos momentos, los cachorros buscan agruparse como en una bola en el centro del nido y así descansan tranquilamente. Y una vez la madre regresa, es azotado, los nariz, los voltea boca arriba y comienza a ver todas las partes inferiores de su cuerpo. Esto estimula de manera periódica a los cachorros a orinar y a defecar.
Es lo que llamamos el reflejo ano-genital. Dado que su sistema digestivo y urinario tiene una capacidad limitada, promoviendo además su digestión. Ella continuará lamiéndolos hasta que se encuentre completamente limpios e ingiera las Ya excretas. llegó la mamá, La posición ya de limpieza será llegó. la posición de sumisión del perro en la edad adulta. Ay, ay, Si ay. por cualquier motivo los cachorros no están con su madre durante este tiempo, ese comportamiento de eliminación es un reflejo que debe estimularse por algo similar a la lengua de la madre, como por ejemplo con un paño húmedo tibio. El resultado de este patrón de comportamiento por la madre y la descendencia hace que el nido esté completamente limpio, sin trazas de orina ni materia fecal. Bueno, las capacidades sensoriales, que son las más importantes en este periodo, están así. Entonces, las capacidades básicas que subyacen al desarrollo del comportamiento son derivadas obviamente del desarrollo de los órganos de los sentidos. Los cachorros nacen con los ojos cerrados, lo cual significa que no pueden ver en el sentido común de la palabra. Algunos cachorros pueden reaccionar a luces muy intensas, particularmente aquellos con la piel de sus párpados poco pigmentados o son más transparentes. Adicionalmente, los cachorros nacen con los oídos herméticamente cerrados, lo que implica que no existe ninguna apertura externa a través de la cual pueda entrar el sonido. Cuando se han evaluado cachorros con sonidos súbitos intensos, sean de tonos altos o bajos, no presentan ninguna reacción. Se considera entonces que los cachorros recién nacidos son sordos. Ellos hacen mucho ruido, probablemente porque no oyen a sus propios quejidos. Consecuentemente con esto, nunca se observa a las madres llamando o vocalizando a sus cachorros recién nacidos. Dado que el perro adulto tiene un olfato muy desarrollado, podría pensarse que dicho sentido se desarrolló muy tempranamente. Investigadores han demostrado que los cachorros no pueden localizar a su madre por el olor a cualquier distancia, pero sí pueden detectar y reaccionar a olores a pocos centímetros, mostrando un reflejo de retirada, moviendo su cabeza hacia atrás tan lejos como les es posible. El neurólogo P. J. Harman demostró al evaluar el cerebro de los cachorros recién nacidos que los nervios olfatorios y la región cerebral donde estos se conectan estaban muy poco desarrollados, lo que implicaba que el sentido del olfato no desempeña una importante función a esta edad. El sentido del gusto está obviamente presente. Pueden discriminar sustancias que les son agradables de las que no. Pueden chupar cualquier superficie tibia y suave como el dedo humano, pero dejarán de hacerlo si ellos no obtienen leche. El tacto es el más importante de los sentidos en esta edad y en consecuencia les permite reaccionar al dolor cutáneo y al frío. Si a un cachorro se le da a escoger entre un paño tibio y otro frío, buscará el tibio. Pueden reaccionar negativamente al calor extremo, pero tienen poco control del frío de la temperatura corporal en general, por lo que se debe mantener a los cachorros jóvenes en un medio con calor artificial, pero cuidarse de que su temperatura corporal no se aumente demasiado porque podrían morir. Adicionalmente, es importante anotar que desde el nacimiento también están bien desarrollados los reflejos vestibulares, lo que los hace sensibles a los cambios de movimiento, al balanceo y al cambio de gravedad. Si se les voltea boca arriba, los cachorros inmediatamente luchan por voltearse. Y si gatean hacia el borde de una tabla y parte de su cuerpo queda suspendida en el aire, gritan por estrés. Comparados con los adultos, los cachorros tienen muy deficientemente desarrollados estos sentidos que son muy importantes en los adultos, tales como la audición, la vista y el olfato. Desde el punto de vista sensorial, los cachorros son principalmente animales táctiles, responden al tacto, al dolor y al frío. En un sentido químico, están limitados para el gusto, el cual es efectivo solo en contacto directo. El cachorro está en contacto solo con la parte del entorno que entra en contacto con él. Las capacidades motoras a esta edad están igualmente limitadas. El único medio de locomoción es un gateo lento. La función de las patas delanteras está más desarrollada que la de las partes traseras. No hay meneo de la cola y el succionar y el lamer son las únicas acciones más allá de las vocalizaciones que son signos principalmente de estrés. Las capacidades de organización del comportamiento a esta edad son, debido al estado inmaduro de sus sistemas neurosensoriales, inicialmente se asumió que los neonatos caninos eran en gran medida incapaces de aprendizajes asociativos. Posteriormente se ha demostrado que los cachorros neonatos
pueden aprender asociaciones simples, aunque lentamente en comparación con los cachorros mayores y solo dentro de los límites de sus propias capacidades sensoriales y conductuales bastante especializadas. Por ejemplo, un cachorro podría gatear hacia una plataforma, caer y comenzar a llorar por estrés. Si se le coloca en mitad de la plataforma de nuevo, podría volver a caer una y otra vez y repetir el mismo comportamiento. Unos experimentos realizados por unos autores demostraron que los cachorros son capaces de un grado lento de aprendizaje en lo que se refiere a la succión. Por ejemplo, si se le da leche después de succionar un biberón, eventualmente comenzarán a succionar más a menudo que un cachorro que no haya sido recompensado. Y si se le da quinina en lugar de leche, probablemente se rehusará a succionar el biberón de nuevo. Los cachorros necesitan estimulación para alimentarse y esto es muy importante, pues pueden permanecer, si están calientes, acostados sin despertarse por horas. Por lo tanto, requieren ser estimulados por su madre. Otros indicadores de inmadurez en esta edad incluyen su frecuencia cardíaca inusualmente alta y su rápido aumento del peso corporal. El cachorro no es un ser autosuficiente. Su temperatura fluctúa con el entorno y requiere el calor de la madre y sus hermanos de camada para mantenerlo. En resumen, los cachorros recién nacidos solo son capaces de oler, chupar, gatear y de percibir los estímulos térmicos, táctiles y de cambios en su posición corporal, especialmente cambios en la posición de la cabeza, y pueden reaccionar también a olores a muy poca distancia. Son estos sentidos los que vamos a utilizar después para el estímulo. Y para terminar, unas recomendaciones que debemos tener desde el momento de nacimiento hasta la apertura de los ojos. Entonces, primero es evitar separar por mucho tiempo y de forma frecuente a los cachorros dentro de las primeras 48 horas de nacido para no interferir en el apego de la madre hacia ellos. Debemos respetar su sueño y ya vimos algunas de las razones, mantener una temperatura adecuada dentro de la paridera, vigilar la alimentación materna, vigilar la estimulación anogenital por parte de la madre, es la estimulación neurológica temprana, que de esto hablaremos en el próximo encuentro. El periodo neonatal entonces puede parecer una etapa de escasa actividad y aprendizaje, pero en realidad constituye el primer gran cimiento sobre el que se edificará el desarrollo futuro del perro. Durante estas primeras semanas, la supervivencia depende casi por completo de la madre y del entorno, mientras el sistema nervioso inicia su proceso de maduración. Comprender lo que ocurre en esta etapa permite valorar que la formación de un futuro perro señal no comienza con el entrenamiento, ni siquiera con la socialización, sino desde los primeros días de vida. En nuestro próximo encuentro abordaremos el periodo de transición, que es una etapa breve pero extraordinaria, en la que el cachorro comenzará a abrirse al mundo a través de sus sentidos. Pero antes de esto, se me olvidaba, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la estimulación neurológica temprana. Bueno, hasta la próxima y espero que les haya quedado claro lo que quería transmitirles el día de hoy. Muchas gracias.